Hola a todo el mundo, somos Alba Gómez Gil y Joseíta y os damos la bienvenida a Meneando el Avispero, un podcast de sexología feminista, crítica y reflexiva donde trataremos temas polémicos o controvertidos e intentaremos debatir y cuestionar todos los puntos de vista, aunque no sean políticamente correctos. Si nuestro contenido te incomoda o te remueve, habremos cumplido nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de una paradoja interesante. El BDSM, ese mundo que presume de seguridad, límites claros y consentimiento impecable, pero se practica casi siempre en locales que viven de vender alcohol. Hoy vamos a cuestionar este modelo y analizar si es lo más conveniente para las personas que lo practican o podría repensarse. Bueno, obviamente esto no quiere decir que siempre se practique BDSM en local, ¿no? Y que sea el lugar donde tenga que practicarse BDSM. Por supuesto, cada quien que practique BDSM donde quiera, ¿no? En donde se sienta segura, sobre todo. Pero sí que es verdad que hay muchos locales que viven de planear fiestas, organizar fiestas BDSM, ¿no? De configurar los espacios con los materiales necesarios para poder realizar determinado tipo de prácticas no normativas. Y claro, al final esto está muy ligado al mundo de la noche, es decir, tú no te vas a tomar el vermú a un local BDSM, ¿no? Tú sales de fiesta, sales por la noche. Y asociado, yo creo, a todo ese mundo de la noche está también el tema del alcohol, las drogas. Y lo que queremos analizar en el podcast de hoy es si existe una buena conjunción entre la práctica BDSM y entrar en el mundo del alcohol y de las drogas, o si por el contrario rompe totalmente con la estructura y la filosofía de este conjunto de prácticas no normativas donde se produce una cesión de control y podríamos repensar este modelo, ¿no? Es un poco lo que pretendemos hoy. Eso es. A mí de entrada me choca mucho, ¿no? Porque siempre desde el mundo BDSM hablamos de, bueno, de protocolos, ¿no? Y de conseguir que nuestras prácticas sean seguras, ya que hay una cesión de control, ya que hay prácticas de riesgo, ¿no? Ya que bueno, pues hay prácticas sexuales más intensas y siempre tenemos como muy atado el espacio que generamos, ¿no? Y que sea un espacio seguro siempre y que haya palabras de seguridad y todas estas cosas. Pero luego sí que es cierto que en los locales BDSM se consume alcohol y, bueno, más allá de alcohol, ¿no? Otro tipo de sustancias. Entonces, ¿hasta qué punto? Pues no hay aquí, o sea, para mí es un poco hipócrita. Que incluso por no restringirlo solo a los locales BDSM, podríamos hablar también de espacios donde se realizan prácticas de chemsex, ¿no? Bueno, chemsex acrónimo de chemical y sex, que engloba también un conjunto de prácticas generalmente más dirigidas al colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, hombres gays y demás, aunque no necesariamente. Es verdad que creo que como concepto el chemsex se acota más a ese tipo de espacios, pero no necesariamente, ¿no? Y son sesiones que tienen una duración muy larga, hablamos de días, incluso semanas, en algunos casos así más extremos, donde las personas que quedan para tener relaciones sexuales también están bajo los efectos de las drogas, ¿vale? Drogas, bueno, metanfetaminas, GHB, bueno, muchos tipos de drogas que causan diferentes efectos que se combinan entre sí para lograr diferentes consecuencias, ¿no? Y que, bueno, pues te hacen un poco perder esa consciencia y desde ahí, pues claro, tú a la hora de consentir, a la hora de consensuar, de medir tus límites, de experimentar el dolor, ¿no? Si en estos espacios también se realizan prácticas BDSM, pues podríamos estar también viendo si se están cumpliendo o no esos protocolos de los que se habla mucho en BDSM, que ahora vamos a hacer un repaso por ellos y que a lo mejor pues no se están cumpliendo tan a rajatabla como se debería. Claro. Y yo aquí, al menos yo personalmente, sí que quiero hacer un disclaimer porque realmente yo no estoy en contra de las drogas. O sea, a mí me parece que, bueno, pues que haya cada uno que haga lo que quiera y que obviamente el discurso moralista, ¿no? De no, las drogas son malas, no consumáis drogas, nunca os droguéis, no tal. Pues bueno, hay diferentes tipos de drogas, hay drogas legales e ilegales, el alcohol es una droga que ha causado muchísimo daño, ¿no? en muchas situaciones, ¿no? Y que además es como que está muy blanqueada, pero en el fondo pues quizá sea una droga legal muy
muy nefasta, ¿no? Sí, y aceptada socialmente. Y aceptada socialmente, y hay otras drogas ilegales, ¿no? Que bueno, pues que no sean tan perjudiciales, ¿no? O que no tengan esos efectos. Y bueno, pues desde aquí, o por lo menos desde mi postura, yo, bueno, pues oye, el que quiera hacer un consumo de drogas, estupendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ¿qué supone consumir drogas y ligarlo a tus prácticas sexuales? Ya sean prácticas sexuales de sesión de control, ¿no? De BDSM o como sea, o más normativas. O sea, es verdad que aquí hay varios impactos, ¿no? O sea, podemos hablar de un impacto a nivel sexual, ¿no? Pues porque al final aumenta el riesgo de transmisión de ITS, de infecciones de transmisión sexual. Eso es. Se puede desarrollar también una pérdida de interés por realizar prácticas en contextos donde no estás sujeto a ese efecto de las drogas, por ejemplo. Claro, al final todo el tema del consentimiento bajo los efectos de drogas es más difícil de interpretar, o sea que se puede dar lugar a mayores situaciones de agresión. Luego es verdad que más allá de las consecuencias para la salud, que esas creo que las conocemos también a nivel social, ¿no? El tema del estigma, si a lo mejor en tu grupo de amigues es habitual consumir drogas para tener sexo y tú eres la única persona que no lo haces, ¿no? O no sé, la presión grupal. Por ahí también creo que hay determinados impactos. También es cierto que, bueno, con el consumo de drogas, pues también hay más desinhibición, ¿no? Totalmente. También puedes conseguir como sensaciones que sin drogas pues no las consigues, ¿no? O también, bueno, pues puedes realizar determinadas prácticas que las haces de una forma como más suavizada, ¿no? O que te gustan más, o lo que sea. O sea, como que al final, bueno... sí, que pueden tener su parte positiva. Exacto. O sea, para mí también hay una parte recreativa aquí, ¿no? 100%. Lo que pasa es que, claro, también... para mí aquí hay una parte que es todo lo que toca a todo el mundo BDSM, ¿no? Y de cesión de control, en la que cederle el control a una persona que está bajo los efectos de las drogas y bueno, y también si la persona que cede el control también está bajo los efectos de las drogas, ojo, porque aquí igual ya el espacio no es tan seguro, ¿no? Por propia definición. O sea, esto es como conducir. Pues te dicen al volante ni una gota de alcohol, ¿no? Claro, porque igual 3 cervezas pues ya te hacen que tu tiempo de respuesta sea un poquito mayor y te supone estamparte o no estamparte si tienes que pegar un frenazo, ¿no? Pues eso es un poco igual. O sea, si tu tiempo de respuesta es un poquito mayor, pues igual te supone que una persona con la que estás haciendo una práctica de asfixia, por ejemplo, pues no llegas a tiempo para salvarla, ¿no? Con lo cual... quizá aquí, yo sé, para mí sí hay una diferencia importante entre lo que son las prácticas de chemsex y las prácticas en las que hay una cesión de control, ¿no? Porque claramente, bueno, pues si yo, por ejemplo, consumo drogas para masturbarme, pues hombre, me puede ir mal, ¿no? Sí, pero es con tu cuerpo y tus consecuencias. Exacto, ¿no? Pero si estamos en un espacio de juego en el que se involucra a varias personas y hay una cesión de control, ojo, porque igual aquí ya no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, total. Oye, antes de seguir, es que me siento como Chenoa con el micro, o sea, no sé muy bien cómo cogerlo y es que no tenemos los pies del micrófono y parece que participo en la primera edición de OT, ¿sabes? Pareces una periodista a la sexta, sí, que diría sí, algún total. cómico por ahí. Bueno, yo creo que aquí es cuando vale la pena traer todo el tema de los protocolos BDSM porque son los que nos van a crear un poco el marco en el que nos vamos a poder mover, ¿no? Eso es. Podríamos hablar en primer lugar del SSC, en inglés Safe, Sane and Consensual, que es el seguro, sensato y consensuado en castellano. Es un clásico del mundo BDSM desde los años 60, 70. Básicamente que tus prácticas, pues eso, sean seguras, ¿no? Porque no incurras en riesgos muy elevados, por así decirlos, sensatas, porque al final las personas tenemos un sentido común, que también es el menos común de los sentidos, todo se ha dicho. Totalmente. Y sobre todo consensuadas, ¿no? Que es que lo hablemos, que lo acordemos, que marquemos nuestros límites, nuestras palabras de seguridad, gestos de seguridad, etcétera, etcétera, para garantizar las otras dos partes del protocolo, por así decirlo. Eso es, sí. Y bueno, y que también pues nos sentemos un día a hablar de qué queremos hacer, ¿no? Y qué son mis límites, qué es lo que sí, qué es lo que no. Si rellenas una playlist, pues oye, ya, estupendo, ¿no? O sea, como que todo esto yo siempre digo que además son como buenas prácticas
a nivel BDSM, pero a nivel sexo normativo vainilla, pues igual, ¿no? Pues sería excelente, claro. Claro, o sea, sentarte con la persona con la que vas a mantener una relación sexual para hablar de qué te gusta, qué no te gusta y si quieres parar, cómo lo haces, pues oye, me parece que está muy bien, ¿no? Total. Bueno, luego digamos que podríamos ir un pasito más allá, ¿no? Porque es verdad que el protocolo SSC se puede quedar un poco escaso, ¿no? Y por eso existe otro protocolo que es el RAC, Risk Aware Consensual Kink, o RACSA en castellano, ¿no? Que básicamente consiste en un riesgo asumido y consensuado para prácticas de sexualidad alternativa, no convencional, no normativa, como lo queramos llamar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este protocolo ya reconoce que hay una serie de prácticas que no son 100% seguras, porque al final pocas prácticas lo son, ¿no? Pues decías antes, masturbarse. Claro, masturbarse es una práctica donde, oye, el riesgo cero no existe, te puedes X, ¿no? Pero es una práctica bastante segura, ¿no? A lo mejor si estamos hablando, yo qué sé, de una suspensión de shibari, pues tiene muchos más riesgos, ¿no? Entonces, claro, con el protocolo RAC o RACSA, lo que hacemos es asumir, ¿no? Y consensuar estos riesgos, aceptar, digamos, de alguna manera que bueno, pues que se es consciente de estos riesgos. Sí, y luego tenemos otro protocolo que es el PRIC, que es el Personal Responsibility Informed Consensual Kink, que bueno, pues básicamente es informar, ¿no? Y que todo el mundo sea como responsable de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, no es que una persona que esté atada, momificada, también sea responsable de lo que le están haciendo, pero que bueno, que al final todo el mundo tiene como su parte de responsabilidad, pues bueno, si eres la persona que asume el control, pues de que el espacio y las prácticas sean seguras, pero si es la persona que cede el control, pues que también tengas tu responsabilidad de comunicar cuando algo no va, cuando sientes que algo no va bien, ¿no? Cuando estás en... Esto me parece súper importante porque además nosotras siempre reivindicamos que la persona que otorga el control, ¿no? De hecho teníamos esos acrónimos que hablábamos de en vez de top y bottom, que son como los conceptos más tradicionales, José y yo solemos hablar de PAC y POC, ¿no? POC, persona que otorga el control, o persona que cede el control, otorga en este caso, y PAC, persona que asume el control, ¿no? Eso es. Si tú eres la POC, la persona que está otorgando el control, tú también tienes una responsabilidad. Al final te coloca en una posición muchísimo más activa, más proactiva, más de sujeto, ¿no? Porque hay como esa falsa creencia de que las personas bottom o POC solamente están a merced de quien está dominando la situación. Eso es. Y nada más lejos de la realidad. De hecho, muchas veces es al contrario. O sea, para mí la persona dominante está realmente al servicio de la persona que está otorgando el control, ¿no? Y tiene la enorme responsabilidad de dar placer a esa persona, Eso de es. cumplir una fantasía, de generarle sensaciones que han consensuado, lo que sea, ¿no? Ajá. Pero, claro, hay una responsabilidad en ambas partes, ¿no? Y el hecho de, con este protocolo, poner esto sobre la mesa me parece sumamente empoderador y me parece que le otorga al BDSM también, y a los protocolos BDSM, como un nivel más, ¿no? Porque no es solo que conozco los riesgos, sino que soy consciente de la responsabilidad que esos riesgos me atañen a mí como persona PAC o POC. Eso es. Y luego, por último, tenemos un protocolo que es el CCC, que es el Committed Compassionate Consensual. Buah, es inglés de Cambridge. Sí. Bueno, básicamente... Es para que nos entiendan en español. Claro, es que si lo pronuncio con el inglés, luego al final nadie me entiende, ¿no? Pero bueno, es un protocolo que es pues para personas. Bueno, comprometido, compasivo y consensuado, ¿no? Eso es, como, pues ya está, ¿no? Parejas que llevan 1000 años en mundo BDSM se conocen de sobra, saben que pueden parar, o sea, como que al final... Que hay a lo mejor una serie de claves no tan convencionales, ¿no? Es. Y tal vez incluso más implícitas. Exacto, pero bueno, más de conocerse, ¿no? Y de saber cómo es la otra persona y ya con una experiencia, pues sabes las cosas que han funcionado, no funcionan, etcétera. Que eso no quiere decir que, pues como esto ya funciona para siempre, pues yo te lo hago y si no te gusta, pues te jodes, ¿no? Es una cuestión también de saber leerse, ¿no? Sí. Y de leer a la persona y de cómo está disfrutando, ¿no? Por eso esto aplica mucho en relaciones 24/7, ¿no? De Total Power Exchange, o sea, de personas que están como en este tipo de relaciones más duraderas y que por eso hay como ese conocimiento más profundo de la otra persona que implica, que igual no tienes que cumplir otros protocolos al pie de la letra, sino que hay modelos propios que pueden valer también. Eso es. Y entonces, en este contexto, ¿no? En el que el mundo BDSM define esta serie de protocolos, ¿no? Y siempre nos basamos pues en hacer prácticas seguras. Importantísimo. Sobre todo hablamos de reducción de riesgos. O sea, de
vale, sabemos que si yo, pues si hacemos una práctica, por ejemplo, de cortarte con un bisturí y jugar con la sangre, pues bueno, tener un espacio súper controlado, súper seguro. Desinfectar el material. Tener un botiquín cerca. Exacto. O sea, todo para que esa práctica, pues estemos, ya, o sea, ya que, bueno, cortarse, pues evidentemente no es una práctica ajena a riesgos, pero que los riesgos sean los mínimos, ¿no? Correcto. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que al final, si el lugar donde estamos realizando este tipo de prácticas es un lugar en el que se consume alcohol, bueno, y el consumo de alcohol está súper normalizado, pero ya doy un paso más. El consumo de drogas en locales BDSM también a veces está normalizado, ¿no? Sí, sí. A veces incluso, abro melón, está promovido por la propia gestión del local. Exacto, ¿no? ¿Vale? A veces los propios dueños introducen drogas, ¿no? En los locales BDSM. Sí, o permiten que entren miran para otro lado, que te hace al final igualmente responsable. Claro, entonces, ¿cómo podemos hablar de que estamos generando un espacio seguro para ese tipo de prácticas, promoviendo todo el tema de los protocolos, ¿no? Y la palabra de seguridad y entornos muy feministas, si no solo vendemos alcohol, sino que hacemos la vista gorda cuando hay consumo de estupefacientes, ¿no? Claro. Aquí realmente no hay una política de reducción de riesgos, porque si tú quisieras realmente reducir riesgos, pues no servirías ningún tipo de sustancia que pudiera hacer que tú no tuvieras una respuesta como la que debes tener ante un peligro, ¿no? O ante una situación inesperada. Total. Lo que pasa que la justificación de por qué hay alcohol y drogas en estos locales es obviamente don dinero, ¿no? Es sumamente rentable y vuelvo a lo que decíamos al inicio. Los locales de BDSM son locales de noche. Íntimamente ligado a la noche está el consumo de alcohol y drogas. Entonces, es muy difícil separar porque obviamente la naturaleza de ese local es BDSMera, ¿no? De realizar sesiones de BDSM y que las personas tengan su espacio seguro para llevar a cabo este tipo de prácticas, pero al mismo tiempo es un local de noche. Claro. ¿No? Entonces, y gran parte, no nos engañemos, gran parte de las ganancias de ese local no viene de la suscripción de las personas que a lo mejor pagan eso mensualidades, anualidades por entrar todas las veces que quieran, sí, sino que viene sino que viene de el consumo de las copas de esa noche. Claro, que esto, claro, si dijéramos, bueno, pues ya que promovéis tanto un espacio seguro, ¿no? Y que las prácticas sean seguras y que no haya riesgos, no vendáis alcohol. Y entonces te dirían, claro, pero es que si no vendemos alcohol, pues mañana tenemos que cerrar. Porque si tú quieres cobrar una entrada que te permita pagar el alquiler, el personal, los juguetes y todas las herramientas que tenemos aquí y mantener el espacio limpio y tal, pues igual tendríamos que cobrar la entrada a 50 euros. ¿Y quién va a pagar 50 euros por entrar en un sitio así? Pues... Bueno, es que al final lo acabas haciendo muy poco democrático, ¿no? Y muy poco inclusivo, porque al final esto se convertiría en algo súper elitista, donde las personas asistentes, pues eso, tendrían que pagar cuotas enormes o entradas enormes y al final todo el mundo tiene derecho a poder disfrutar de un espacio seguro, ¿no? O sea, es como una ironía muy grande que al final un local donde tú vas buscando esa seguridad para realizar esas prácticas, que a lo mejor no las puedes realizar en casa porque no es un espacio de seguridad, compartes piso, tienes vecinos que te pueden denunciar, yo qué sé, no tienes las condiciones adecuadas, y necesitas practicarlas en un espacio como un local BDSM, que se jacta de ser ese espacio seguro, es un espacio en el que asisten personas que están bajo los efectos del alcohol. Claro. Y aquí sabemos que esto afecta muchísimo a la capacidad de consentir, ¿no? Y de consensuar. Sí. Porque hay un vicio ahí del consentimiento. O sea, sabemos que el consentimiento es muchísimo más que decir sí o no, ¿no? O sea, que el consentimiento tiene que ser... deseado en primer lugar y para esto hay que hacer checkpoints correctamente y constantemente de cómo está el consentimiento de esa persona y el deseo de esa persona. Tiene que ser un consentimiento actualizado, informado, recurrente, es decir, en estas condiciones, ¿no? Es imposible y de hecho tiene que ser un consentimiento consciente. Y esa conciencia, bajo los efectos del alcohol o las drogas, no se puede garantizar. Claro, hablamos aquí de un consentimiento viciado, porque realmente, ¿cómo vas a consentir si no estás completamente en tus facultades, ¿no? Si estás... O sea, es como cuando vieron a una chica que le han echado droga en la copa. Pues evidentemente ya podría consentir, pero si es que luego igual ni se acuerda de lo que ha pasado, ¿no? Pues esto es igual, o sea, para que el consentimiento, lo que tú muy bien has dicho, para que el consentimiento sea puro y hay 100% consentido y consensuado,
tiene que haber consciencia. Y aún así hay una diferencia, ¿no? Porque en el ejemplo que has puesto es algo que alguien te hace, ¿no? Y en un local BDSM, imagínate, 2 o 3 personas que van a realizar una práctica, ¿no? Van, por ejemplo, a hacer wax play, a jugar con cera, y las 3 están de acuerdo en ello, ¿no? Y se toman unas copas antes y luego se ponen a jugar con la cera. Claro, ellas te pueden decir que sí, que han consentido y que de hecho han acordado tomarse algo antes, ¿no? Entonces, puede ser un poco paternalista decir que estas personas no tienen capacidad de consentir, porque no olvidemos que son personas adultas, conscientes de que están tomando una sustancia que altera su percepción de la realidad, van a jugar en este caso con cera y puede que la propiocepción, ¿no?, del cuerpo a la hora de sentir ese calor sea diferente bajo los efectos del alcohol, y aún así te digan que ellas son conscientes y adelante con ello. Claro, lo que pasa es que yo aquí... Evidentemente sí, o sea, claro, si 3 personas se juntan y voluntariamente quieren hacer eso, por supuesto que pueden y que es el espacio que estas personas han definido, ¿no? Y está bien. Pero para mí hay una diferencia entre si tú haces eso en tu casa y es tu espacio, y si lo haces en un local BDSM en el que el resto del entorno no es un entorno definido por ti y, entre comillas, asegurado por ti. O sea, tú no estás poniendo... tú no estás limitando el espacio. El espacio es un espacio que lo limitan otras personas y que en cierto modo para ti es ilimitado, porque hay mucha más gente, y hay mucha más gente que puede estar bajo los efectos de las drogas, del alcohol, ¿no? Y por ejemplo, para mí, o sea, yo... bueno, tú y yo hemos hecho shows en algún local BDSM y para mí es un riesgo muy importante que las personas que están asistiendo a ese show estén bajo los efectos de las drogas. Porque, bueno, pues es como si en el Circo del Sol a ti te dejaran entrar libremente y drogado al escenario. Y... Sí, que puedes saltar cuando está el trapecista, ¿no? Exacto. Sin arneses, saltando de un lado a otro y liar la pardísima. Claro, le puedes quitar el trapecio y a tomar por culo el trapecista, ¿no? O sea, quiero decir, tú has estado colgada boca abajo en un local BDSM realizando un show conmigo. Podría haber entrado alguien bajo los efectos de las drogas y haber cortado una cuerda o haber hecho algo que supusiera un riesgo para ti, ¿no? Entonces, para mí hay una diferencia clara, que es que... El entorno, ¿no? Claro, que es que el entorno no es el mismo y no está limitado por la persona que practica esto. Y si esto es algo que dices, bueno, claro, es que siempre que hagas una práctica BDSM en un local, en un espacio compartido con gente, pues bueno, pues igual que si practicas sexo en un local swinger, pues las personas que están a tu alrededor y que te están viendo, aunque no estén bajo los efectos de las drogas, pueden interactuar contigo y meterte mano, ¿no? O hacerte algo que no quieras hacer. Estupendo, pero los riesgos son diferentes, porque no es lo mismo estar besándote desnudo con alguien en un local swinger que estar boca abajo colgada de un bambú en un local BDSM, ¿no? Sí, totalmente. Sí, o sea, y aquí me viene también, porque estaba pensando así como en situaciones más grupales también, y en lo del entorno que has mencionado, y me viene también el tema de la hipercompetencia que hay un poco en este mundo. O sea, imagínate prácticas que se dan como en un entorno así más colectivo en estos locales, donde a lo mejor, pues no sé, hay 2 personas que están practicando spanking, ¿no? Y empieza a sumarse gente y empieza a haber como, bueno, pues como una ronda de spanking donde hay personas que azotan, personas que reciben azotes, ¿no? Y se crea como una especie de clima de quién da más, quién recibe más, claro, ¿no? Como que, oye, está bien, o sea, no está ni bien ni mal, en realidad es algo que es y que es divertido y que cuando lo haces consensuadamente está fenomenal. Pero el tema al que voy no es la práctica en sí, sino esa práctica bajo efectos de, ¿no?, sustancias que a lo mejor limiten tu capacidad sensitiva en ese momento o aumenten tu umbral del dolor, pero luego a posteriori sufras consecuencias de ello. Y todo el rato me viene a pensar que esto es paternalista, pero al mismo tiempo creo que coloca en entornos colectivos como una responsabilidad también muy fuerte en personas que interactúan contigo y que a lo mejor no saben que tú estás bajo esos efectos y confían en una palabra que consideran que no está viciada, ¿no? Claro. Para mí también aquí hay un punto clave, que es que cuando yo quedo con 2, 3, 20 personas en mi casa, y es mi casa, y yo invito a la gente, yo estoy definiendo mi espacio y estoy eligiendo a la gente que viene a mi casa. Pero cuando yo voy a casa de otra persona, que es un local, ¿no? Y en ese local entra la gente y la persona, quien decide qué personas entran y quién no,
es el dueño del local, pues aquí hay una responsabilidad externalizada, ¿no? Es como si yo hago un cumpleaños en mi casa, invito a un montón de amigos y viene una persona sola y no me preocupo de esa persona que viene sola, poder integrarla, poder hacer que esté cómoda, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es mi casa y porque yo he decidido que venga esta persona. Sí, yo aquí, a mí que me gusta mucho llevarlo todo al tema de los derechos y hacerlo desde un enfoque de derechos, pues pensaba que las personas al final que entran al local son las titulares de derechos, en este caso de uso del local, ¿no? De sus instalaciones, de sus servicios, etcétera. Hay unos titulares de responsabilidades que pueden ser, pues oye, los camareros y camareras que están por allí, personal de seguridad. En algunos locales hay lo que se llaman sober monitors, que son como las personas, sí, un poco de seguridad, que están sobrias, que no han consumido ningún tipo de sustancia y que van incluso controlando que las prácticas se realicen pues siguiendo estos protocolos, con seguridad, con sensatez, etcétera. Y luego estarían los titulares de obligaciones, que en este caso es los responsables del local, los encargados, los dueños, bueno, que son quienes al final tienen que garantizar ese entorno de seguridad que venden por la naturaleza BDSM del local, ¿sabes? Claro. Y bueno, al hilo de esto, hemos mirado un poco cómo es en Europa, ¿no? Y sí, yo qué sé, en Alemania, ¿no? En Berlín, que es como la cuna de todo esto, hay locales donde no vendan alcohol y realmente es un poco lo mismo. O sea, sí que es verdad que igual, pues bueno, hay locales que tienen como reglas más estrictas con respecto a gente que haya consumido drogas, alcohol, ¿no? Y que bueno, y que no les dejen pasar, ¿no? Si ven que no están en plenas facultades o que no tal, pero al final es como un poco hipócrita porque no te dejo pasar si estás borracho, o sea, en la pero cola te puedes emborrachar dentro. Claro, o sea, yo no puedo ver en la cola que estés borracho como una cuba, pero luego dentro te vendo una copa, ¿no? Bueno, te vendo todas las que quieras. Entonces, claro, si yo puedo entrar sobrio y beberme 14 copas y luego hacer prácticas de cesión de control con una persona y que son prácticas de riesgo, pues también volvemos a lo mismo. O sea, la persona responsable de este local no está ofreciendo un espacio... O sea, es un espacio que puede ser seguro, pero puede ser potencialmente inseguro también. Total. Y bueno, luego... O sea, ligado con esto, ¿qué podemos hacer, no? Ok, ya hemos hablado de la situación, del problema. Ahora give me the money, ¿no? Dame soluciones. Dame chicha, ¿qué hacemos con esto? Pues para mí realmente hay un problema real, hay dos problemas, ¿no? Por un lado es el... Es que es un problema, o sea, como tal. O sea, ¿se le puede llamar problema? A mí me parece que es un problema, por ejemplo, yo para mí personalmente lo veo como un problema. Vale. A mí no me gusta practicar BDSM en espacios, en locales BDSM o en fiestas BDSM, ¿no? Porque, bueno, también pues por mi personalidad, a mí me gusta tener un espacio más íntimo, ¿no? Que yo pueda controlar, que pueda definir y además que las personas que formen parte pues sean personas que bueno, que a mí me gusten y que, o sea, no solo que me gusten, que me atraigan, sino que también que sean personas con las que me guste compartir este tipo de espacios y prácticas, ¿vale? Entonces, claro, ¿por qué pasa esto? Pues bueno, también pasa, pues igual porque a mí no me gusta salir por la noche, igual porque a mí a las 2 de la mañana no me apetece tener prácticas de este tipo cuando estoy cansado, cuando no estoy en plenas facultades. Igual para mí la hora perfecta para hacer este tipo de prácticas son las 5 de la tarde. Pues ya está, tarde BDSM, si es que claro, es la clave. Entonces para mí aquí el vincular el mundo de la noche al mundo BDSM no te encaja. Me parece un punto de partida que ya de entrada no me encaja. Y creo que esto que estoy diciendo es algo que le puede encajar a mucha gente, porque por lo que yo he hablado con, bueno, pues con mucha gente de este círculo, ¿no? Les pasa un poco lo mismo, ¿no? Hombre, es que yo, imagínate, pensando así, veranito, espacio al aire libre, por ejemplo, hora del aperitivo, al sol, tal, ¿no? Una piscina, un tal... Pues podría ser un entorno a lo mejor un poco más agradable o más propicio a tener prácticas BDSM, donde hay también otra gente presente, ¿no? Porque ya limitando, por supuesto, lo que estábamos hablando de consumo de alcohol y drogas, ¿no? Sí. No sé, me parece como una propuesta interesante. Y en esto, y aquí ya estoy generalizando, ¿vale? Y siempre que uno generaliza se equivoca. Pero la comunidad swinger nos lleva años de ventaja. Porque, por lo que sea, cada uno que se haga su razonamiento interno, que puede ser varios, pero la comunidad swinger es muy de
pues bueno, quedamos a un tardeo o incluso quedamos a mediodía a comer y echamos la tarde. Y de hecho en los locales swinger, si vas por la tarde, el perfil de persona es muy diferente a si vas por la noche. Sí. ¿Vale? Y luego, por otro lado, para mí también, el segundo problema del que hablaba es el que realmente no hay como no se valora el espacio, que es el espacio BDSM, ¿vale? O sea, como que nos vale cualquier cosa. Y bueno, también es verdad que aquí las realidades económicas de cada persona pues son diversas, y igual si tú no te puedes permitir salir a cenar a un restaurante y pagar 20 euros por cenar, pues igual no vas a pagar 40 por salir a un local BDSM. Lógico, ¿no? Y me parece que entiendo cada realidad. Pero nos cuesta, o sea, tú le dices a alguien que tiene que pagar 40 euros para ir a un espacio BDSM cuidado, en el que haya un entorno seguro, en el que vaya a haber unos shows interesantes que te vayan a aportar, y que vayas a tener un montón de herramientas a tu disfrute, ¿no? A tu disposición, que son herramientas nuevas, que están en buen estado y tal, y no. Prefieres entrar en un sitio en el que no haya que pagar entrada y que se alimente con el tema de las copas, y te pides 2 copas y te gastas 20 euros pidiendo 2 copas, y en vez de 40 te has gastado 20. O sea, entiendo que esto a veces es elección y otras veces es necesidad. O sea, Sí. yo haría toda la compra eco, bio, Claro. Tal, y pues por dinero a lo mejor no puedo permitírmelo y compro pues las verduras al uso. Claro. Okay. O sea, entiendo que habrá gente que no pueda hacerlo y habrá gente que no quiera. Por eso, o sea, hay que distinguir. Pero sí. Hay veces que se toma esa decisión y yo creo que, bueno, pues que al final repercute también en tu experiencia. Claro, eso es. Entonces creo que también hay que valorar, pues yo que sé, tú y yo, la gran mayoría de las veces que hemos hecho shows en sitios BDSM ha sido en situaciones más precarizadas, ¿no? O sea, en verdad no te pagan lo que te tienen que pagar, no te dan el espacio bueno, no te valoran, ¿no? Y esto también es porque realmente tú a la gente le dices que tiene que pagar por ver un show. Ya. Y le cuesta, ¿no? Entonces al final pues es un poco todo. Pero bueno, y ahí estás flujo. hablando también del mundo del arte, que está poco valorado y totalmente, sí. Pero bueno, es otro tema. O sea, yo creo que otra cosa que se puede proponer es un enfoque de reducción de riesgos, que no sé si es correcto o no. Es decir, o sea, en realidad hay como 3 posturas, ¿no? El dejar el sistema tal y como está actualmente, prohibir el alcohol en los locales, alcohol y drogas en locales BDSM. O por el contrario, la tercera opción, buscar una manera de promover un enfoque de reducción de riesgos, pero de verdad. Claro. ¿Sabes? Pues no sé, a lo mejor, yo qué sé, darle a cada persona a la entrada tickets de bebidas, cada persona máximo puede consumir 2 bebidas alcohólicas por cabeza. Me lo invento, por ejemplo. Uh-huh. Aquí obviamente no es lo mismo si pesas 45 kilos y te metes 2 cubatas que si pesas 90 y te tomas 2 cervezas, ¿no? Obviamente. Pero es una manera que se me ocurre como de intentar reducir esos riesgos. Poner más personal de seguridad, esos sober monitors que decíamos, que estén controlando que las prácticas se siguen realizando, ¿no? Al final, creo que esto también, si no se hace, es porque cuesta pasta. Claro. Es porque al final todo lo que ganabas de alcohol, si lo tienes que invertir encima en más seguridad, reduces el consumo de copas, no te afecta. Pero creo que es la manera responsable de hacerlo y me parece una manera más realista que prohibiendo el consumo. Sí. Es que esto es como al final pues la pornografía, la prostitución, tal. Todo lo que quieras prohibir no va a funcionar. Porque es muy difícil, ¿no? Ya habrá maneras subversivas de entrar la petaquita, la raya, la pastilla, lo que sea, ¿no? Sí, y además me parece que al final no vamos a ser hipócritas. O sea, las drogas existen, están ahí. Y bueno, y que también, igual que a veces una droga te puede evitar sufrir de un dolor asociado a una enfermedad o lo que sea, pues bueno, también se pueden utilizar de forma recreativa, ¿no? Sí. Pero bueno, definamos los espacios, ¿no? Y hagamos que los espacios sean realmente seguros. Y para mí aquí, pues esto que tú dices es muy importante, ¿no? Que haya personas que se encarguen de controlar la seguridad y tal, pues me parece perfecto. Otra cosa que haría sería poner a disposición de las personas asistentes a locales BDSM tanto preservativos como bandas de látex, como lubricantes, como desinfectantes también de juguetes y demás. Yo nunca he visto en un local BDSM que haya a disposición un desinfectante, yo qué sé, de un material que te están prestando. A ver, se supone
que hay personas que se encargan de higienizar los espacios. Pero a lo después mejor de se han su uso encargado a las 12 de la noche, claro. y hasta las 4 de la mañana no vuelven a pasar. Escúchame, que pasa mucha gente por ahí, ¿sabes? ¿No? O sea, yo creo que al final, si lo que queremos es reducir riesgos, porque, oye, sabemos que bajo el efecto del alcohol y drogas hay mayor propensión de realizar prácticas de riesgo, ¿no? Donde incurramos en posibles transmisiones de ITS. Pues vamos a poner medios para que esto no ocurra, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a reducir esos riesgos. Uh-huh. Sí. Yo creo que esto es un poco lo que podemos hacer. O sea, creo que no podemos cerrar el debate diciendo si está bien, si está mal, si somos prohibicionistas, pro drogas o pro enfoque reducción de riesgos, porque es un tema complejo. Pero como siempre nos gusta menear el avispero y hablar de todos los puntos de vista posibles, pues os lo dejamos para que reflexionéis y penséis con cuál de cada uno sentís más cómodos. Y bueno, y que nos digáis en comentarios. Exacto, nos podéis mandar mensajes y dejarnos comentarios sobre vuestra opinión con todo esto. Y ¿nos hemos dejado algo? ¿Quieres comentar algo? No, yo creo que más? está todo estupendo. Pues eso, que no vamos a ser hipócritas, pero que realmente, para mí, un espacio realmente seguro y con reducción de riesgos, pues bueno, habrá que coger con pinzas el consumo de drogas de los participantes. Pero bueno, quién sabe si un espacio puede ser 99% seguro en lugar de 100% seguro consumiendo drogas. Pues es que eso ya queda a disposición del que consume las drogas y el que define el espacio. Bueno, pues pensadlo y nos decís en comentarios qué pensáis. Y nada, creo que nos merecemos un aftercare después de este episodio. Y nos vemos el mes que viene. Eso es, hasta luego. Hasta luego.